Suministramos insumos y servicios especializados, entre los que se destacan puertas especiales para refrigeración y áreas de proceso, panel aislante, recubrimiento de piso, loseta industrial, coladeras inoxidables, perfiles sanitarios, sistemas de protección de muros y puertas, cortinas hawaianas, mobiliario inoxidable, luminarias y accesorios eléctricos, racks de almacenamiento, equipamiento de andén y otros accesorios. Entre los servicios especializados, contamos con sistemas de refrigeración, tratamiento de agua y efluentes, sistemas de ventilación y extracción. Incorporamos a las mejores marcas en cada especialidad, ofreciendo una solución integral. Atendemos proyectos ya diseñados, remodelaciones, ampliaciones y podemos empezar de cero con nuestro servicio de diseño arquitectónico. Contamos con un equipo de especialistas en higiene y expertos en cada una de las soluciones que ofrecemos. Estamos comprometidos con nuestros clientes en brindarles una solución óptima a sus necesidades y ágil en el proceso de compra y entrega. Contamos con un servicio de asesoría para la adecuada instalación de todos nuestros insumos y servicios. Si requieres un espacio higiénico y eficiente, seguro tenemos la solución. Atendemos diversos sectores. Visita nuestra página y no dudes en llamarnos. En Soluciones Higiénicas IDEA será un gusto atenderte. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Me presento. Mi nombre es Samantha Ortega y en nombre de IDEA queremos agradecer a todos la presencia a nuestra primera serie de sesiones técnicas. Quiero platicarles brevemente acerca de cómo se conforma nuestra empresa que es IDEA. Somos 3 unidades de negocio en las cuales se buscan ofrecer soluciones integrales en cada uno de los proyectos. La primera es soluciones higiénicas con la venta de insumos especializados. La segunda, diseño arquitectónico con construcción, con diseño y construcción. Y la tercera, tenemos a capacitación en inocuidad alimentaria. Soluciones higiénicas IDEA tiene venta de insumos especializados para la construcción de diversas plantas en diversos sectores. El día de hoy tenemos como objetivo que todos ustedes puedan tener un poco de información acerca de dichos insumos y con ello mejoren las prácticas o bien tengan mayor información para la toma de decisiones en cada uno de los puestos a los que tienen acceso. Agradecemos a nuestro aliado comercial, Isosindú, a través de su representante, Eduardo Martínez Salas, quien nos acompaña, ingeniero arquitecto, especificador nacional de Isosindú, encargado de ver los proyectos a nivel de mayor importancia a nivel nacional en el segmento de refrigeración y construcción. Y sin más, damos inicio a nuestra plática. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Voy a iniciar con la presentación. Eduardo, muchas gracias. Sí. Permítanme un momento. ¿Pueden ver la presentación? Todavía no. Un momento entonces. Sí. A ver, ahora sí ya la pueden ver. Listo, sí. Correcto. Bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación
Nuevamente mi nombre es Eduardo Martínez. Cualquier pregunta, comentario, por favor, al final vamos a tener una sesión de unos minutos donde podemos ir aclarando todas las dudas que se tengan. Si gustan anotarlas ahí en el chat o ponerlas en el chat, ya al final pues podremos retomarlas y ver todas las dudas que se tienen. Bueno, pues vamos a empezar. El tema que vamos a ver es paneles aislantes, su correcta instalación y mantenimiento. Para empezar, muchas veces no sabemos a ciencia cierta que es un panel aislante, desconocemos de qué se compone y qué características tiene. Básicamente un panel aislante está compuesto de dos caras de acero y en la parte interna tiene un aislamiento térmico que puede ser a través de una espuma de poliuretano, conocida como PUR, o policianoratos, conocida como PIR. Más adelante vamos a ahondar en este tema. Básicamente, la bondad de este producto es que es el mejor aislamiento térmico y un mejor aislamiento acústico. Este panel se compone a través de una reacción química, que es un proceso netamente industrial, y nos sirve para tener paneles de fachadas y muros y techos. Básicamente ese es un panel aislante. Muchas veces por desconocimiento nosotros le llamamos a este producto, algunos lo conocemos como multimuro, multitecho o multipanel, ¿no? Ese es el nombre que generalmente como lo solicitamos. Aquí pasa como algo muy común, como un ejemplo que les puedo dar es cuando nosotros vamos a la tienda y decimos, nos da unos Kleenex, realmente estamos pidiendo una marca, pero todo el mundo ya da por ende que nos dan los pañuelos como tal desechables, pero realmente son pañuelos desechables, no son Kleenex. Otro ejemplo muy claro que les puedo dar es de que cuando vamos y decimos, me da Resistol o me da un Resistol, otra vez estamos diciendo la marca. Pero realmente pues es pegamento blanco, ¿no? Pasa algo muy parecido aquí, siempre cuando nosotros nos topamos con esto nos van a decir, oye, ¿tienes multipanel? Y bueno, así es como en el argot de la industria de la construcción se conoce a este producto. Básicamente, entonces, la principal característica es que es el mejor aislamiento térmico, por eso se ocupa mucho en las cámaras de refrigeración, congelación y en todo este segmento. Bien, ¿qué áreas de oportunidad tiene este panel? Este panel ha estado este producto ha estado muy estigmatizado y se considera que solamente es para obras industriales y no, sus usos van más allá. En un sector comercial, gracias a los acabados que se tienen, se pueden dar fachadas, como en la cuestión de arquitectura, con colores y texturas, se pueden lograr cosas impresionantes. El sector industrial, por ende, refrigeración, zootecnia, infraestructura. En el sector hospitalario últimamente hemos tenido mucho éxito. Por ejemplo, hospitales que se levantaban en 2 años con este sistema se hacen en 6 meses y 10 veces más económico que con el sistema tradicional. Este material se puede utilizar en viviendas, campamentos, en cuartos limpios, que últimamente también nos están pidiendo mucho, y pues en el sector agrícola, avícola y agropecuario. Básicamente este es un panorama general donde podemos utilizar este producto. Bien, para entender un poco más de esto, vamos a ver cuáles son las materias primas que se necesitan para la fabricación de este panel. El primer elemento principal es el acero. Todo el acero que nosotros ocupamos ya nos llega prepintado, es decir, ya nos llega con el color. Los principales calibres que se manejan son 28, 26 y 24. ¿Cuál es el de batalla o cuál es el que generalmente nos piden? Es este que es el calibre 26, que es este. Digamos que este es el de batalla. Y cuando a nosotros nos piden un calibre 26, se debe de indicar 26-26, es decir, la cara interna y la cara externa. Ese es como se debe de poner. Entonces, el primer elemento importante es el acero. Básicamente para refrigeración se utiliza el color blanco, el blanco puro, es el que generalmente ocupamos para este segmento. Siguiente aspecto es la espuma. Muchas veces nosotros desconocemos esto, pero hay dos tipos de espuma. Estos 4 elementos que ven aquí son cómo se compone la espuma: poliol, isocianato, ciclopentano y catalizadores. Este de aquí, que nosotros somos, desde que empezó la planta a fabricar panel, este de aquí nosotros lo utilizamos. Este elemento es lo que hace que la espuma se expanda. Básicamente, este elemento ya es ecológico,
Por eso nosotros decimos que nuestros paneles ya son amigables con el medio ambiente. A diferencia de muchos otros que todavía no, siguen espumando con otro sistema, lo cual lo hace que dañe la capa de ozono. Nosotros ya con esto tenemos una espuma ecológica. Es de última generación. Aquí hay dos tipos de espuma. La espuma tradicional, que es la PUR, que es la que generalmente siempre nos piden, y cuando nos piden que los proyectos tengan cierta resistencia y una certificación para la resistencia al fuego, tenemos que meter esta espuma que se llama clase 1 PIR, y a lo mejor este nombre se les hace un poco raro, ¿no? Policicenorato. Pero con que digan PIR, esta es una espuma que está certificada para una retardancia al fuego. Entonces, una espuma tradicional y una que está con una retardancia al fuego. Y la densidad debe de ser de 40 kilogramos por metro cúbico. A lo mejor estos datos se les hacen un poco técnicos, pero es importante conocerlo. Esta es una foto de cómo va la lámina por abajo, que aquí es donde se va a hacer el panel, el sándwich, que por eso muchas veces se conoce como panel sándwich. Va la lámina inferior y va la lámina superior. Y aquí es donde se inyecta toda la espuma. Aquí ya se ve, en esta parte no sé si se alcanzan a apreciar, que ya se empieza a expander. Y luego pasa por una plancha para controlar el espesor del panel. Bien. Por último, tenemos que considerar los acabados y colores. Esto es bien importante, porque en base a esto es lo que nos va a determinar la resistencia que tiene el panel contra para ciertos agentes químicos o para dónde va a estar ubicado, más que nada, ¿no? Tenemos nosotros diferentes acabados. Generalmente el acabado común es algo que se llama poliéster estándar, que es cuando va a un lugar que no está bajo un ambiente salino, que no tiene corrosión, etcétera. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos analizando el proyecto, una de mis funciones es estar con ustedes para ver cuál es la mejor pintura o el mejor acabado dependiendo de las características de su proyecto. Porque a lo mejor muchos dicen, oye, es que yo tengo en mis paredes cierto contacto con alimentos. Pues necesitamos una pintura que esté certificada bajo una certificación por lo menos USDA, donde nos permita que los alimentos tengan cierto contacto con las paredes. O pueden decir, oye, ¿sabes qué? Por mi proceso, yo lavo muy frecuentemente mis paredes y utilizo algún agente químico. Pues nos tienen que dar ese nombre para que nosotros determinemos si la pintura conviene. O ¿sabes qué? Yo diario lavo por mi proceso. Pues una lámina se te va a oxidar muy seguramente. Ahí tenemos que meter otro acabado como puede ser un PVC. Entonces, dependiendo de las necesidades de su proyecto, es lo que nosotros podemos recomendarles. Por eso es muy importante estar de la mano con ustedes para saber cuál es su necesidad y cómo podemos satisfacer esa necesidad. Esto es muy importante, principalmente en los acabados, porque si nosotros no hacemos una correcta elección, y muchas veces pasa, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, y van a empezar a tener problemas. Y aquí recordemos que los mantenimientos también cuestan. Entonces, lo que hay que evitar es el mantenimiento tan cercano, que sí se debe de dar, ojo, sí se debe de dar, pero procurar que nada más sea un mantenimiento preventivo, no correctivo. Bien. Vamos a pasar básicamente a los dos paneles que tenemos nosotros. Son paneles de cubierta. Estos paneles se llaman paneles bilámina porque tienen lámina por arriba y lámina por la parte de abajo. En este caso son 4 crestas, como se ven aquí. Y esta última queda vacía porque aquí es donde se hace el empalme de este lado. Son de 1 metro de ancho efectivo y en nuestro caso, nos podemos ocupar hasta 16 metros de largo. Eso es importante que lo conozcan para que cuando tengan una cubierta sepan hasta qué dimensión podemos cubrir. Su fijación es muy sencilla, simplemente es con un tornillo de punta de broca autotaladrante y una arandela y con un clip de fijación. Básicamente es un sistema donde va un encastre, se pone uno sobre el otro, se mete el clip y se mete el tornillo. Esto es básicamente cómo se debe de instalar. Lo único que tenemos que cuidar es de que este tornillo entre hacia la estructura por lo menos 1 pulgada. Eso es lo que recomendamos. Si entra más, está mucho mejor. Pero si entra menos de 1 pulgada, se debe de elegir un tornillo más largo. Entonces, la instalación es muy sencilla. Simplemente es el clip y lo que es el tornillo en cada uno de los machiembres.
Aquí está un ejemplo como venimos con una cubierta donde está en cada punto de apoyo, va un clip con su tornillo. Los puntos más vulnerables es el contorno, toda la orilla. En los segmentos intermedios podemos ir cuatrapeando. ¿Qué es cuatrapear? Poner uno sí, uno no, uno sí. ¿Por qué aquí tenemos dos puntos? Porque recordemos que tenemos 4 crestas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí está la unión. En la unión forzosamente debemos de tener un clip. Y otra vez, podemos no poner, si ponemos, y tenemos que poner otro porque está la unión. ¿Sí? Entonces, básicamente así es como se hace la instalación de la cubierta. En algunos casos, cuando tenemos cubiertas muy largas, necesitamos hacer un empalme. Recordemos que nosotros solamente podemos cubrir 16 metros. Si tenemos una cubierta de 30 metros, forzosamente tenemos que poner 2 piezas de panel. Y para esto se hace algo que se llama un traslape o empalme en la cubierta. Es muy sencillo, simplemente a la pieza superior, como es esta, se le va a quitar de 20 a 25 centímetros de la lámina inferior, y se le va a quitar toda la espuma para que quede de esta forma. Así se ve. Para que esta a su vez empalme sobre la inferior. Y nada más se deben de poner 2 cintas de sellador o de butilo, de cinta de butilo, para sellar y que no entre el agua. Se mete el tornillo, se mete el clip, y en estas partes de aquí abajo, que nosotros lo conocemos como valles, se deben de poner 2 tornillos de 1/4, chiquitos, nada más para agarrar lámina con lámina. Entonces, básicamente esto es como se hace un empalme. Bien. Algo bien importante que pasa en las obras y que siempre recomendamos es, cada vez que instalen, barran, aunque sea en la cubierta, porque si nosotros hacemos las perforaciones, queda una pequeña viruta de cuando entra el tornillo. Y si lo dejamos así y llueve, y dentro de 2 o 3 días nos subimos, vamos a ver que hay pequeños puntitos ahí ya marcados en la pintura. Entonces, ¿por qué fue eso? Por las virutas que se quedaron a la hora de perforar. Entonces, cada día y por cada tramo que se vaya haciendo hay que barrerla para que no quede nada, para que nuestra cubierta quede lo más limpia posible y no tenga ningún agente que la pueda llegar a contaminar y se pueda oxidar en este caso. Bien, esto es con referente a cubiertas. Vamos a ver los paneles de fachada. En los paneles de fachada, nosotros para el segmento principalmente de refrigeración, tenemos 2 tipos de paneles. Uno que es fijación oculta, como se ve aquí, donde el tornillo va a quedar por la parte de adentro. No se va a ver como está este ejemplo. Es un machimbre y es una fijación oculta porque el tornillo no se ve. Igualmente es de un ancho de 1 metro efectivo y tiene 16 metros de largo, hasta esa cantidad. ¿Cuál es la medida más corta que podemos cortar? 250, 240. Entonces, mientras esté en el rango de 240 a 16 metros, lo podemos cortar. Me dicen, oye, pero pues yo tengo paredes que miden 1,60, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos hacer 2 cosas. Uno, nosotros mandar múltiplos de 1,60, como puede ser 320, lo de 2 o 3 o 4 piezas, y ustedes cortarlas en obra. O nosotros sí lo podemos hacer en la planta, pero esto ya tiene un costo extra porque tenemos que sacar el panel de la línea de fabricación, de producción, y hacer el corte de forma manual. Por eso tiene un costo independiente. Entonces, muchas veces que nos dicen, tú mándame múltiplos y yo lo corto en obra. Perfecto. Entonces, deben de considerar eso. La distancia más pequeña, 240, 250, y en ese rango hasta 16 metros. Si nos piden 100 medidas diferentes, esas 100 medidas van a llegar hacia la obra, con lo cual no van a tener desperdicio. Bueno, hablamos de la fijación oculta. También tenemos una fijación visible, donde el tornillo queda expuesto. Cuando son alturas hasta de 250, este panel les gusta mucho porque solamente van a fijar abajo y arriba, no tienen puente térmico, y el sello que queda aquí es muy bueno. Herméticamente queda muy bueno. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para que no haya pérdidas de temperatura, para que no haya dilataciones dentro de la cámara, ¿no? O algo que en algún momento ustedes deben de conocer, que se llama condensación. Ustedes lo van a ver cuando en la lámina hay como pequeñas gotitas de agua, como si con un rociador le pusieran a la lámina. Se van a ver así, pequeños puntitos, pequeñas gotitas. Eso es condensación. O algo más claro, más grave, es cuando ya le sale hielo, ¿no? Que hay escarcha. Entonces ahí seguramente hay un puente térmico.
y habría que analizar por qué es ese puente térmico. Bien, los paneles para el sector de refrigeración básicamente los podemos poner de dos formas. Uno, que nosotros toda la estructura la mandemos por la parte de afuera, al exterior del edificio como se ve aquí. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque muchas veces algunos proyectos dicen, oye, yo adentro lo quiero todo limpio, que no se vea la estructura. Entonces, toda la estructura queda por la parte de afuera y los paneles, como se ven aquí, quedan por la parte de adentro. Otra vez, dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Esa es una. La otra es de que la estructura va a quedar por dentro. La vamos a ver. Entonces, otra vez, se puede hacer de las dos formas, solo va a depender de qué necesidad tiene su proyecto. Bien. ¿Qué necesitamos nosotros para la fijación de paneles de muros? Básicamente, otra vez, un clip de fijación y un tornillo. Y otra vez que hacia la estructura por lo menos entre 1 pulgada. Eso es lo que se pide. Aquí está un ejemplo, está la estructura de soporte y está nuestro clip de fijación y nuestro tornillo. Y aquí entra la otra pieza, hasta el machimbre y esto queda totalmente sellado. ¿Sí? Algunas veces cuando estamos hablando de refrigeración, pues nos piden aquí un sello en cada unión de panel. Por aquí en el centro de nuestro panel, nosotros, debido a la tecnología con la que se fabrica el panel, hay este elemento que se llama gasket, que esto cuando hace el machimbre ya me forma una barrera de vapor. En nuestro sistema ya no se necesita o no es tan indispensable poner un butilo en el interior. Este elemento de aquí ya hace ese trabajo. Pero si lo desean, se puede colocar sin ningún problema. Básicamente, ¿qué debemos de cuidar en la instalación de los paneles de muros? Bueno, pues que la estructura esté perfectamente alineada, porque muchas veces esto no se cuida y a la hora de que estamos tratando de poner las piezas empieza a haber un descuadro importante. Entonces siempre es importante antes de instalar los paneles checar que toda nuestra estructura esté perfectamente en un ángulo de 90 grados para que el desplante sea mucho más sencillo y toda la instalación. ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado antes de empezar a instalar el panel? Bueno, en cada uno de estos elementos se debe de poner también una cinta o algún elemento para que no quede en contacto el panel directamente con el acero. Se pone la primera pieza y de igual se debe de alinear. Esta separación entre puntos de apoyos depende de un cálculo estructural. En nuestras fichas técnicas nosotros hacemos una recomendación de la separación dependiendo del espesor y de la fuerza que pueda tener. Recordemos que en muros aquí vamos a tener, si son cámaras internas, podemos tener algo que se llama la fuerza de succión, ¿no? Debido a las temperaturas negativas. Si es en fachada, pues es el empuje del aire. Entonces, estos cálculos ya están en las tablas y ahí se pueden dar cuenta de qué separación máxima pueden tener para que el panel funcione perfectamente. Ojo, esto es bien importante, que hay cámaras autosoportantes. ¿Qué significa esto? Que el panel lo ponen sin estructura. Sí, sí se puede, pero son distancias de hasta máximo 270 metros, que nada más fijen en la parte de abajo y en la parte de arriba. Si tienen ya distancias más largas, se recomienda poner una estructura, si no muy probablemente el panel va a tener una deflexión. ¿Qué es la deflexión? Que se va a arquear un poquito el panel, como si le subiera una pancita. Así es como va, o se va a dar ese fenómeno. O se va a como intentar abrir en el centro, debido a esa fuerza que tiene dentro de la cámara. Si son cámaras de 240, que generalmente están en esa medida, no pasa absolutamente nada. El panel puede ser autoportante, no necesita de una estructura. Si tenemos paredes ya más allá de 270, 280, 3, 4, 5 metros, nosotros recomendamos una estructura con apoyos intermedios. Bien. Aquí el desplante también se hace, generalmente se puede hacer de esta forma. Si es refrigeración, recomendamos que sea un canal de PVC para evitar el puente térmico. Recordemos que tenemos una cámara que en el interior va a tener una temperatura negativa o conservación, a lo mejor una temperatura de 0 grados, pero afuera vamos a tener una temperatura de 20 grados. Si nosotros metemos a 0, aquí nosotros mismos estamos proponiendo o propiciando más bien que haya temperatura del exterior de la cámara al interior. Por eso toda esta zona aquí vamos a tener problemas de condensación. Entonces, si van a tener temperaturas diferentes, lo recomendable es de que este canalón de arranque sea de PVC. Y si van a meter a 0,
en este caso hay que meter dos ángulos. Un ángulo y un ángulo, pero que haya aquí una separación. Más adelante, ahorita vamos a ver un detalle para que vean, pero que no esté todo corrido. Y otra vez, lo que les decía, pueden meter un sellador o una cinta gasket o butilo, pero con este es más que suficiente, pero algunos todavía acostumbran ponerlo, no pasa absolutamente nada. Otra vez la placa de fijación, el tornillo, para hacer esta correcta instalación de panel. Ahora sí vamos a ver algunos de los detalles. Miren, este es el tornillo que entra hacia la estructura. Este es el gasket que les mencionaba. Y básicamente esa es la estructura. Y algunos aquí le meten una cinta, o bueno, el sellador. En algunos casos nos piden que sea grado alimenticio, pues entonces se debe de poner de esa forma. Tenemos algunos elementos de fijación también. En algunas cámaras, recordemos que lo que nos prohíben es que haya ángulos de 90 grados. Para eso necesitamos accesorios como son curvas sanitarias, soplos sanitarios, esquineros donde no haya ángulos de 90 grados. Eso es porque ahí se puede acumular el polvo. Entonces, en algunas normas o certificaciones nos solicitan que todo esto vaya con curvas sanitarias para evitar ese tipo de situaciones. Y generalmente estas las pueden encontrar de PVC y en algunos casos hasta de aluminio. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que son los puentes térmicos. Miren, muy seguramente ustedes alguna vez les ha pasado que en sus cámaras o han visto que en sus cámaras en el interior empiezan las esquinas generalmente a tener presencia de humedad o escarcha. Esto es porque no se hizo un correcto sellado, porque aquí hubo algo que no está totalmente aislado una pared con el otro o del interior al exterior y por eso está. Entonces en estas fotografías se ven fotografías térmicas como toda esta parte de aquí, estas son las paredes, esta es la parte del plafón, se ve como aquí tenemos un puente térmico. Puente térmico, recuerden, es el ingreso de la temperatura positiva hacia el interior de la cámara. Y aquí está todo el largo de la cámara, miren. Esto en refrigeración nos puede causar muchos problemas. Si ustedes detectan que aquí, por ejemplo, en la pared, en la mitad, hay estas gotitas de agua o hielo, significa que en el panel, en el interior, hay una oquedad o hay una burbuja que no está permitiendo el aislamiento correcto. Pero cuando están aquí es porque las uniones no se hizo el correcto aislamiento en las uniones de los paneles. Bien, ahora sí vamos a ver detalles de instalación. Miren, está el muro, está su está su piso de concreto y está nuestro canal, ¿no? El canal puede ser de PVC o puede ser de lámina, dependiendo para qué se vaya a ocupar, ¿no? Algunas veces lo recomendable es de que el canal no sea totalmente como una U, sino que de un lado tenga esté más abajo. Esto porque a la hora de instalar es más fácil meter el panel que si los dos están a la misma altura. Esto es un detalle que hay que cuidar. Es una recomendación y es más fácil de la instalación. Básicamente nada más es un tornillo que va hacia el piso y con eso es más que suficiente. Y lógicamente este panel se debe de atornillar hacia el canal de esta forma. ¿Sí? Esta es una instalación, digamos que tradicional. Y en esta parte de aquí pues, se debe de colocar en ambos casos lo que es el sello. En este caso, si es grado alimenticio, pues debe de cuidar que el sellador sea de grado alimenticio. Miren, aquí es con lo que les mencionaba, cuando es refrigeración o congelación, si vamos a meter lámina, debemos de meter dos ángulos. Con esto aquí, con este espacio que dejamos, nosotros estamos rompiendo el puente térmico. Es decir, hasta aquí llega y no puede proceder para meter temperatura positiva al interior de la cámara. Esto es bien importante. Con esto rompemos el puente térmico. ¿Sale? Y en este caso se fijan los dos ángulos y se fija el panel. Básicamente, esta es la diferencia de instalar con lámina a instalarlo con PVC. Miren, aquí tenemos otra vez el canal y aquí estamos poniendo los soclos sanitarios. Igual debemos de tener sello en la parte inferior, en la parte superior y
con esto nosotros podemos cumplir con un zócalo sanitario. Estos son algunos ejemplos. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Hay unos que ponen un sardinel y arriba ponen el panel. Entonces, hay muchas cosas que dependiendo otra vez de la característica de cada proyecto, es lo que se puede hacer. Pero básicamente estas son ideas generales para que ustedes puedan ver cómo se puede desplantar un muro. Bien. Miren, esta es una unión. Aquí recuerdan que cuando les enseñé la fotografía, aquí se formaba un puente térmico, a pesar de que está la moldura aquí en un esquinero interior. En este caso es un esquinero, no va una curva sanitaria, porque así no lo, así va, pero puede ir aquí la curva sanitaria. Pero fíjense bien, aquí ¿por qué tenemos puente térmico? Aquí lo voy a explicar más a detalle. Miren, toda esta lámina está al exterior de la cámara. Aquí nosotros tenemos una temperatura positiva y aquí adentro nosotros vamos a tener una temperatura controlada a través de equipos y todo esto. Bueno, esta lámina, si la dejamos hasta acá, con este simple hecho eh, de que nosotros la dejemos a esta altura, lo que vamos a propiciar es de que el acero me transmite la temperatura hacia acá. Recordemos que el acero es el que mejor es el mejor, es uno de los mejores que nos transfieren el calor. Entonces, si nosotros lo dejamos de esta forma, pues nosotros mismos estamos propiciando de que se nos meta temperatura positiva. ¿Cuál es la solución? Simplemente córtale un pedazo a la lámina, puede ser 1 pulgada, 1 y media, y no dejes que la lámina a todo lo largo del panel, es decir, a este le quitamos media a todo lo largo del panel. Y entonces nosotros con eso vamos a evitar el puente térmico. Aquí se rompe porque la lámina no está llegando hasta el exterior. Entonces, con esto, con este simple ejercicio que hacemos aquí o elemento que hace de corte, estamos rompiendo el puente térmico. ¿Sale? Y hay que tener mucho cuidado en esto cuando se instalan porque muchas veces no nos hacen esto y cuando la cámara ya está en operación, aquí es donde empezamos a ver los diferentes problemas de condensación dentro de la cámara. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos hacer o dar, que muchas veces esto lo hacen en menos frecuencia, pero también lo llegan a hacer, es de que no dejan que el panel llegue hasta allá e inyectan espuma. ¿Sí? Como se ve aquí. O inclusive pueden meter otro material aislante, un EPS o algo, pero no dejan que la lámina llegue hasta allá. ¿Sale? Entonces, puede ser una inyección de espuma de poliuretano o alguna placa, lo que ustedes consideren, ¿no? Pero ojo, otra vez tenemos que cuidar que la lámina no llegue hasta el exterior o que no toque el exterior para evitar que se nos meta un puente o que haya un puente térmico. Y en este caso, pues aquí sí nos ponen el ejemplo de una curva sanitaria, que básicamente es un elemento de soporte, es un soporte y ya nada más, este es el que se fija al panel y ya nada más la curva entra a través de un clic, como se ve aquí, de este elemento. Simplemente entra a presión y de esa forma es como se instala tanto la curva sanitaria y el soplo. Y pues en el exterior también nuestra moldura exterior, ¿no? Este es otro ejemplo de lo que se puede hacer. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo en muros, con unión con un plafón. Aquí vamos a tener una separación a lo mejor de una cámara, un muro divisorio. De este lado tengo una cámara y de este lado tengo otra. Si tenemos diferentes temperaturas, porque así puede pasar, porque a lo mejor esta va a funcionar como un congelador y esta nada más es para refrigeración. Aquí podemos tener menos 15 grados y aquí podemos tener 0 grados, por ejemplo, ¿no? Si nosotros dejamos otra vez, por ejemplo, en este panel, que la lámina sea continua, nosotros vamos a estar transfiriendo calor. Entonces, ¿cuál es? Simplemente deslaminar esta parte, lo que es este ancho del muro. Deslaminamos esta parte a todo lo largo, le quitamos la tira de, de la lámina y con eso vamos a evitar esa transferencia de calor. Este es un ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo. Obviamente cada quien tiene pues alguna solución diferente, pero básicamente este puede ser un ejemplo. Aquí muestro otro ejemplo, otra vez un plafón con un muro.
no dejamos que el plafón llegue hasta el final. Otra vez espreamos o ponemos una placa o algún elemento, o simplemente con que deslaminemos, ya no vamos a permitir esa transferencia de calor. Igual la curva sanitaria y el sujetador o el soporte de la curva sanitaria. Y aquí se ve más claro cómo nada más se atornilla y entra a presión esta curva sanitaria. Miren, otro ejemplo del muro con plafón. Tengo el muro, tengo mis dos elementos y en medio dejo una separación, igual meto una placa o inyecto poliuretano espreado. Entonces, como les repito, hay diferentes formas de hacer esto. Además, habría que ver qué es lo que se adapta a su proyecto y qué necesita. Obviamente, si aquí tenemos esto, hay que tapar este elemento con una pequeña moldura y queda de esa forma tapado todo este espreado que se hace o esta unión que se tiene. Entonces, aquí está otro ejemplo para una solución en el interior de una cámara. Bien. Muchas veces nos preguntan a nosotros, oye, ¿cómo puedo saber qué panel o una forma rápida de yo conocer el espesor del panel? Aquí les dejamos un ejemplo y es una formulita muy fácil donde ustedes pueden saber qué espesor de panel van a requerir dependiendo de las características de su proyecto. Aquí les pongo un ejemplo. Aquí para esto es un congelador que va a tener una temperatura de menos 26 grados y el exterior nos indican que está a 33 grados centígrados. Esto es bien importante. Para ocupar esta formulita, nosotros debemos de conocer ambas temperaturas. Temperatura exterior, que es de 33, que la tenemos aquí, y la temperatura interior de la cámara. Bueno, una vez que nosotros tengamos estos dos valores, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Delta T es la variación de la temperatura. ¿Cómo la vamos a obtener? La temperatura exterior menos la temperatura interior. Bueno, entonces nosotros tenemos la temperatura exterior, 33 grados, menos la temperatura interior. La temperatura interior nos dicen que es menos 26. Yo debo de respetar el signo, menos 26. El primer signo negativo es el de la fórmula y el siguiente es el de la temperatura que yo tengo al interior de la cámara o que voy a tener. Haciendo esto, matemáticas son 33, menos por menos me da más. Entonces 33 más 26 me da 59. Yo tengo una delta T o una variación de temperatura de 59. ¿Sí? Con esto yo puedo irme a unas tablas que vienen en nuestros manuales donde yo podría saber qué espesor de panel voy a ocupar. Y la tabla es esta. Miren, básicamente aquí que vamos a buscar. Vamos a buscar las pérdidas de térmicas. Esto ya está regulado y ya está establecido. Nos dicen que cuando es refrigeración, nosotros debemos de ocupar esta variable, el 7. Siempre cuando es refrigeración vamos a ocupar 7. Cuando es construcción vamos a ocupar el 9. En este caso, como nosotros estamos analizando refrigeración, nos vamos a ir aquí. Y recordemos cuál es el delta T que ya ubicamos el 7. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ubicar? El 59. Entonces yo me voy acá y yo veo, pues yo estoy entre 55 y 60. Aquí está mi rango. Entonces yo hago que sea una con 7. De esta forma, 7 con 59 que va a estar aquí. Yo veo que voy a estar en este punto. Si me sigo la línea punteada, yo voy a ver hasta acá que el espesor del panel que debo de ocupar es de 6 pulgadas. Con ese yo podría ya trabajar perfectamente. O podría hacer funcionar la cámara. En este ejemplo yo les pongo que el resultado es de 6, pero si nosotros podríamos escoger un panel de 8 pulgadas que nosotros lo tenemos y eso a la larga les traería mayores ahorros en el consumo energético. Es decir, de un inicio sí gastarían más, pero a la larga tendrían menos equipos, menos mantenimiento y menos consumo de energía. Entonces, ahí están las dos opciones, pero con 6 están perfectamente cubiertos para mantener la temperatura de la cámara. ¿Sí? Bien. Más adelante, bueno, ya cuando está en la sesión de dudas o preguntas, aquí me pueden preguntar si hubo alguna duda. Bien. Algo bien importante que se nos olvida y muchas veces esto nos causa problemas es de que todo el panel cuando sale de planta sale con una película plástica, un film.
una pequeña peliculita blanca. Bueno, si ustedes se llevan el panel y a lo mejor su obra se atrasó, no van a instalar, y lo dejan a la intemperie, es decir, que le esté dando a este producto el sol y el agua y todo esto, deben de quitarle esta película, porque si pasan más de 60 días, se puede llegar a pegar tanto el plástico con la lámina, con la pintura, que cuando ustedes la quiten, se va a desprender la pintura muy fácilmente. Este efecto se llama efecto blistering. ¿Qué es lo que recomendamos? Que el panel pues lo almacenen en un lugar donde no le pegue el sol, la lluvia. Si no pueden tener esto, pues por lo menos que le pongan una lona y que le dejen una pequeña inclinación por si llueve, el agua puede escurrir. Entonces, mucho cuidado con esto. Otra cosa que también vemos es de que están instalando el panel y ahí se lo dejan porque dicen, bueno, pues al final de la obra se lo quito porque así me ayuda a cuidarlo del polvo y todo eso. Eso no se debe de hacer. Este plástico se debe de poner, se debe de quitar desde que vamos a nosotros a instalar los paneles. Esta es una recomendación que muchas veces les damos porque nos hemos topado con muchas situaciones de que la pintura se llega a levantar porque dejaron este plástico ahí o incluso en cubierta se les olvida y ahí lo dejan. Entonces, eso sí es un problema muy grave. ¿Qué mantenimiento deben de llevar los paneles? Básicamente este sistema es de un mantenimiento mínimo. Por ejemplo, en la cubierta solamente se recomienda subir e inspeccionar y por lo menos barrer cada 2, 3 meses todo el polvo que haya y si es posible con algún elemento con agua, pero si no simplemente con barrer. Todo esto recoger lógicamente todo el polvo. Con esto evitar polvo, hojas, basura o todo lo que pueda estar dentro de la cubierta. Con esto evitamos que la lámina se pueda llegar a deteriorar más rápido. ¿Cuál es el tiempo de vida? Esto también es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Cuál es el tiempo de vida de un panel? Bueno, el tiempo de vida de un panel puede ser de 20, 30, 40 años sin ningún problema. Ojo, siempre y cuando se tenga un mantenimiento adecuado. ¿Cuál es el mantenimiento? Pues lógicamente barrer, ¿no? En cierto tiempo pues se puede llegar a pintar y se pinta muy fácilmente como si fuera con pintura automotiva, se lija un poquito y con un sistema de aspersión se puede llegar a pintar. Esto no se hace muy frecuentemente, simplemente con que se barra es más que suficiente. Por eso es bien importante hacer la elección correcta de la pintura, porque si está, por ejemplo, esto en costa, debemos de poner una pintura que esté o que nos resista la parte de la salinidad de la costa. Entonces, si nosotros ponemos un panel con una pintura normal en costa, pues muy seguramente en un par de un año, 2 años, vamos a empezar a tener problemas de oxidación. Entonces, ahí, ojo, hay que tener mucho cuidado dónde vamos a instalar este producto. Y entonces, en cubierta solamente hay que barrer. Bien. Aquí miren, aquí no, es bien importante que cuando se hagan trabajos también se barra todo, porque aquí este panel ya está presentando elementos de oxidación, porque aquí se les olvidó, ahí dejaron unos tornillos, dejaron láminas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Pues va a contaminar la lámina. Entonces, esto sí ya se necesita pintar. Es bien importante también en muros hacer el sello entre el canal de arranque y el muro. También es importante detectar si hay alguna grieta o algún raspadura o eso, sellarla y pintarla. Esto es bien importante en el proceso de mantenimiento. Si no se hace esto, pues corremos el riesgo que más adelante vaya creciendo el problema y después sea más difícil quitar esto. Recordemos, los mantenimientos deben de ser preventivos. Y en el caso de muros, simplemente con un paño húmedo y agua, así tal cual, nada más se va a limpiar. No se necesita algún agente como jabón, si es un jabón debe ser neutro, no necesita ni clarasol, ni ningún solvente, ninguno. Simplemente con agua y jabón queda más que suficiente este sistema. Bueno, básicamente nada más me queda decir que nosotros quienes somos ISOCINDU, pertenecemos a un grupo europeo, somos el segundo fabricante más grande de panel a nivel mundial. Tenemos más de 50 años fabricando panel en España. Nosotros aquí en México llegamos hace 7 años. Y bueno, tenemos todas las plantas que tenemos están en Europa, a excepción de la que tenemos aquí en México, que está en Silao, Guanajuato. Y es lo que somos ISOCINDU.
Entonces, básicamente, esta es una pequeña explicación de lo que son los paneles. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, queja, todo es válido. Muchísimas gracias, Eduardo, por la información muy valiosa, muy útil también para el mantenimiento y correcta instalación de todos los paneles dentro de cada una de las áreas de proceso. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera compartirla. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas adelante. tardes. Sí, disculpen, en el caso de la oxidación avanzada en la parte de la cara, de una de las caras del panel, ¿qué recomiendan para no cambiar todo el panel? ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? Lo que les decía, hay que quitar el óxido, primero dar una lijada muy tenue, porque también si lijamos demasiado nos podemos llevar las capas de zinc que pueda tener todavía el panel. Entonces simplemente con una lija, quitar todo lo mayor que se pueda y poner un primer y enseguida la pintura. Ya hay pintura hoy en día que está muy adecuada a los sistemas de los paneles. En su momento, si requieren, nosotros podemos a través de IDEA recomendarles ahí la pintura, darles la ficha técnica o inclusive IDEA también ahí se las podría suministrar para que ustedes puedan hacer ese trabajo, ¿no? Y sí, te agradecería si nos pueden pasar ese dato, por favor. Ok. Creo que hay Claro una que sí, ingeniero. pregunta. Nosotros le pasamos la información. Muchas gracias. Aquí aparece otra pregunta, dice, ¿será posible que nos hagan llegar? Bueno, vea la presentación. Sí, les enviaremos la liga del video de la sesión de hoy. Otra pregunta. Aquí en México se ve directo con ustedes de IDEA. ¿Están en Monterrey o dónde están? La planta está en Silao, Guanajuato, pero sí, efectivamente, todo es a través de IDEA. Ah, bueno, gracias. Y bueno, tenemos presencia con IDEA, ellos pueden entregar a nivel nacional donde sea. Si exportamos a Venezuela, Así también, no solamente aquí, sino en Estados Unidos y también lo que es Centro y Sudamérica. Muchas gracias. Ok, no sé si alguien más tenga alguna duda. Yo puse unas preguntas en el chat, no sé si... A ver, vamos a ver. ¿Exportan a Venezuela? Sí. Bueno, sí, sí podemos mandar a Venezuela sin ningún problema. La copia de la presentación, bueno, sí, ya dijeron que van a poner el link, me parece. Y su contacto para un proyecto en Venezuela. Bueno, en este caso es a través también de IDEA, ¿no? Si pudiera explicar un poquito sobre cuando se golpea, o sea, algunos golpes que pasan y que esto empieza a generar óxido, ¿cómo se pudieran reparar así como rasgaduras? Sí, Y otra tendría... vez, si es un rasguño pequeño, se puede solucionar a través. Esto se hace como si fuera un coche, ¿no? Se lija, se pone alguna pasta para tratar de nivelar y se llega a pintar. O sea, el sistema es muy parecido a un coche. Ahora, si es un golpe demasiado extremo que ya rompió la lámina y está expuesta a la espuma, sí, ahí no hay solución. Ahí tendría que cambiarse la pieza. O algunos lo que hacen es simplemente comprar una pieza de panel, la deslaminan, es decir, cortan la pura lámina y nada más la atornillan donde está ese elemento, ¿no? Lógicamente se les ve como un pequeño saque, pero queda con el mismo tableteado y todo esto, ¿no? Ok, y en cuanto a la unión, cuando se ven como hongos o manchas, así, ¿cómo se...? Ese es el sellador, ahí el sellador no fue el adecuado.
Los selladores cuando son al interior de la cámara deben de ser fungicidas, es decir, que no permitan la aparición de hongos ni nada de esto. Si ponen un sellador normal, y con el paso del tiempo van a tener este problema. Por eso debe de ser un sellador grado alimenticio. Ok. Y en el caso de los químicos que se utilizan en la industria, algunos que se deban de usar o que no se deban de usar, que puedan dañar el panel. El panel nada más con agua. Si vas a utilizar algún químico, nada más que sea jabón neutro, pero que no sea nada, ningún solvente ni nada. El panel no lo necesita. Si en algún momento tú llegas a tener una mancha por algún accidente o algo que quedó ahí, lo que debes de buscar es algo que se llama un solvente dieléctrico. Este elemento es de cuenta que es como un thinner, funciona como un thinner, pero no es abrasivo. No va a quitar la pintura, simplemente va a quitar la mancha. Pero lo recomendable es cuando ya, eso nada más utilizarlo cuando ya está la mancha ahí muy fuerte, ¿no? Pero si no, nada más limpiar con agua y un paño húmedo. Okay. Perfecto, gracias. Bueno, nada. Nos preguntan que si podría volver a explicar nuevamente el proceso de determinación del espesor de los perfiles en base al delta T. Claro. A ver, vamos por acá. Ok, otra vez aquí, miren. Nosotros debemos de conocer dos valores bien importantes. ¿Cuál es el primero? La temperatura interna de la cámara que vamos a necesitar y la temperatura externa. Esos son los dos valores que necesitamos nosotros conocer. Si no conocemos uno u otro, con esta fórmula no puede funcionar. Bueno, sabiendo esto vamos a aplicar delta T es temperatura exterior. ¿Cuál es la temperatura exterior? Aquí nos la marcan que son 33 grados, es decir, lo que está fuera de la cámara. 33. Luego la fórmula me dice menos, aquí está el menos. Luego me dice temperatura interior. La temperatura interior de cuánto nos marcan, menos 26. Entonces yo tengo que poner menos 26. Si fueran 5, solamente pondría que el número 5. Si fueran 10, tendría que poner el 10. Si fueran menos 10, tendría que poner menos 10. Es decir, yo tengo que respetar aquí el signo que está. Entonces, aplicando la matemáticas es menos por menos me da ¿qué? Más. 33 más 26 me da 59. Sí, sí, eso está más claro. Ah, No tienen la otra tabla. O sea, cómo meter los datos a la tabla. ok. ¿Hasta aquí no hay dudas? Sí, eso está ¿Nadie? claro. Eso sí no hay problema. Ok, perfecto. Teniendo este valor, yo me voy a la tabla, donde yo voy a buscar el número 7. Esto ya es un valor establecido. Son pérdidas de temperatura que tiene el panel, pero este ya es un valor establecido. Ya siempre que sea refrigeración voy a ocupar este. Explicaba que cuando es refrigeración es 7 y cuando es construcción es 9. En este caso nosotros estamos en refrigeración. Voy a buscar el número 7. El siguiente aspecto que yo tengo que buscar de este lado es el delta T. Miren, aquí está delta T. Delta T, si recordamos, es de 59. Entonces yo me voy a posicionar aquí y yo tengo aquí el valor de 55 y 60. Entonces yo voy a estar aquí en medio. Entonces yo voy para acá y hago coincidir con 7. Entonces yo veo que estoy en este rango. ¿Sí? Y en este rango, ¿cuál es el espesor del panel que voy a ocupar? Aquí me voy y me dice que son 6 pulgadas. Obviamente yo puedo elegir 8, que está muy sobrado. Si se dan cuenta, 8 está hasta acá. Está más sobrado. ¿Qué pasaría si yo escojo 8? Pues tendría menos capacidad en los equipos, podría tener un ahorro energético porque me va a soportar mayor temperatura. Entonces, pero con 6 yo puedo estar perfectamente sin ningún problema. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se selecciona aquí? Sí, sí, esa era esa parte final. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Ok, ya, cuando decías que se puede reparar un panel, ¿sería como el proceso que se hace con la tabla roca igual? O de que se puede colocar la más a la medida de la parte dañada, la quito, y ponga la nueva medida un poco más amplia y así traslapada sobre la otra placa, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, pero sería la pura lámina. Lo que hacen es Ah, la pura lámina nada ajá, más. la pura lámina la coloco, pero la colocaría igual, utilizaría alguna especie de sellador, igual como antifungicida Sí, y todo eso, lógicamente todo el contorno lo tendrías que sellar igual.
y ponerle unos tornillitos, ¿no? Ándale, Nada lo más que que sí. nada más que agarre lámina con lámina, que no pasen del otro lado. Ah, o sea, lámina con lámina, obvio. Ok. Así es. Ok. Y la otra, aquí de la tabla para la selección, la que es de los números 7 y 9, esos como, ¿cómo ubico que son para esa aplicación? O sea, digo, ¿dónde me lo dices? Ahorita tú me lo estás diciendo, pero yo Ya dónde puedo. en los libros de, bueno, ya en toda la literatura que hay de pérdidas de temperatura y lo que pierde el panel, ya están establecidos. O sea, estos ya son números que ya están establecidos. Ah, Todas ok. las marcas de paneles, cuando ocupan esta tabla, ocupan tanto el 7 como el 9. O sea, es un valor ya establecido a través de varios cálculos. En los manuales de instalación, ahí vienen, no te explican todo el cálculo, porque sí es bastante largo, nada más te dicen que debes de seleccionar 7 y 9. Es que son las pérdidas de temperatura de watts, de vatios por metro cuadrado, grados centígrados que tienen los paneles. Es como un valor ya establecido, por así decirlo, ¿no? Ah, ok. O sea, por eso, digamos, yo pensando en mi proyecto, ya ahí me podría decir, digamos, no sé, ¿cómo es? Esto es para bodegas, esto es para cámaras de refrigeración. Sí, esto es Ay, para refrigeración netamente. ok. Sí, eso Si sería. solamente vas a hacer una nave donde no vas a llevar refrigeración, tendríamos que ocupar el número 9. Ah, lo que estaba pensando en el 9. Ok, ok. Siempre que tengas un equipo de refrigeración o nada más de conservación, debemos de ocupar el número 7. Muy bien. Sí, ¿Sí? eso sería. Ahí sería todo mi duda de momento. Ok. Una No sé si consulta, alguien más. buenas noches, una consulta. Sí. Si los paneles tienen 4 crestas, o bueno, tienen un diseño con crestas, ¿habría Sí. alguna forma de que no tenga esas crestas? Porque nuestras normativas nos dicen que las paredes que vamos a colocar en las instalaciones tienen que ser lisas. Entonces, esas crestas no nos ayuda al cumplimiento de la normativa. Es ¿Cómo que es ese el es un panel diseño? para cubierta. ¿Cómo Esos así? paneles que ven aquí solamente son Ya. para cubierta. Y las 4 crestas Ah, quedan al exterior, no les perjudican porque en este caso las crestas quedan hacia el exterior. Al interior queda totalmente plano. Miren, las crestas quedan al exterior, ya. en la parte de fuera, y por la parte de adentro queda totalmente plano. Ah, ok, ok, ya. Muchas gracias. Ok. Cuando se hace una cámara interna, recordemos que no vamos a ocupar porque ya tenemos una cubierta en la parte superior. Lo que vamos a ocupar es un panel de muro, lógicamente, pero como falso plafón, como lo llamamos nosotros, ¿no? Es decir, va a estar el panel como en este ejemplo. Déjenme llegar. Como en este caso, ¿no? Un panel de muro que está funcionando como plafón. ¿Sale? Estos son para cámaras internas. Si es una cubierta externa que va a estar al exterior, tendríamos que ocupar el de las crestas. No se puede ocupar este de muro porque se nos metería el agua. Ok. No sé si alguien más. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues muchísimas gracias, Eduardo. Agradecemos mucho la información que es muy valioso, lo que nos has presentado. Esperamos, todo el equipo de IDEA, que el contenido del material les haya servido para poder entender la recomendación en cada tipo de producto específico para cada área de trabajo, a través de conocer su fabricación, instalación y su correcta selección. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestra reunión y espero que estén pendientes para las siguientes sesiones. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.